desde Argentina. Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad, les saludamos en una nueva edición desde Argentina con Nueva Sion. Saludamos en este 2026 felicitándoles a todos y también a ti, Gustavo Efrón, este nuevo 2026. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Alex? ¿Cómo anda toda la gente de Radio Sefarad? Bueno, empezando este 2026, y a pesar de lo vertiginoso y controvertido que está empezando a nivel global, yo voy a proponer, medio a contracorriente, hacer como una pausa, ¿no? Y en esta columna me voy a proponer pensar, de alguna manera, aquella identidad judía que se va tejiendo en imágenes y palabras, ¿no? En las palabras que nos van narrando, ¿no? No como géneros culturales ni como expresiones artísticas aisladas, ¿no? Sino como un espacio vivo donde la identidad se interroga, ¿no? Se tensiona, se redefine. O sea, lo que en realidad propongo es ir más allá de la superficie, ¿no? Pensar por qué cuando las narrativas judías, ¿no? Que hay a través de distintos dispositivos, ¿no? Puede ser de literatura, cine, cuentos, distintas formas en que se atraviesa lo judío, ¿no? Y cuentan historias, ¿no? En realidad cuando cuentan historias, en realidad están interrogando la identidad, ¿no? Nuestra identidad, ¿no? No solo la reflejan, la construyen, la discuten y muchas veces la vuelven inestable incluso. Porque ser judío nunca fue simplemente pertenecer a una religión, ¿no? Ni siquiera a un pueblo en el sentido clásico, ¿no? Ser judío fue desde siempre una experiencia atravesada por el relato. La Biblia no empieza con una definición, empieza con una historia. El Talmud no es un código cerrado, es una discusión infinita. Y la modernidad judía no se expresó primero en tratados filosóficos, sino en novelas, cuentos, poemas, obras de teatro, y más tarde también en películas, ¿no? La literatura y el cine judío no nos dicen quiénes somos como una consigna, ¿no? En realidad nos lo preguntan, ¿no? Y en esa pregunta insistente, podemos decir, se va armando una identidad compleja, cómoda, ¿no? Contradictoria, pero profundamente viva. Pensemos en la literatura judía moderna, ¿no? Kafka, por ejemplo. Kafka no escribió sobre el judaísmo de manera explícita, pero es difícil encontrar una obra que exprese mejor la sensación de extranjería permanente, de culpa sin causa clara, de leyes opacas, de tribunales invisibles, ¿no? Ese mundo kafkiano es también el mundo del judío moderno, ¿no? Alguien que pertenece y no pertenece, que busca sentido en un sistema que nunca termina de explicarse, ¿no? O pensemos en Isaac Bashevis Singer. En sus cuentos hay demonios, rabinos, mujeres que dudan, ¿no? Hombres que fracasan, comunidades cerradas y pasiones prohibidas, ¿no? Bashevis Singer no idealiza el mundo judío tradicional, lo expone con amor y con crudeza, ¿no? Y al hacerlo nos obliga a mirarnos sin maquillaje. La literatura judía no construye héroes puros, podremos decir así, ¿no? Construye personajes más bien llenos de fisuras. Y ahí está una clave central, ¿no? Nuestra identidad no se basa en la épica del vencedor, sino en la ética del que se pregunta. Lo mismo pasa en el cine, ¿no? Desde Woody Allen hasta los hermanos Cohen, desde Amos Gitai hasta Joseph Selar, el cine judío en Israel y en la diáspora, vuelve una y otra vez sobre las mismas tensiones. Tradición y modernidad, ley y deseo, memoria y presente, pertenencia y también distancia, ¿no?
Woody Allen convirtió la neurosis judía en lenguaje universal, ¿no? Sus personajes dudan, se contradicen, se analizan sin parar, pero detrás del humor hay algo profundamente judío, la incapacidad de aceptar respuestas simples, la idea de que toda afirmación debe ser puesta en duda, que toda certeza es sospechosa, ¿no? Y en el cine israelí contemporáneo, esa tensión se vuelve política. Se vuelve política, se vuelve social, se vuelve también existencial, ¿no? Películas que hablan del ejército, de la religión, del conflicto, pero también sobre todo, ¿no? De individuos, de personas que no encajan del todo, ¿no? Soldados que dudan, religiosos que se quiebran, laicos que buscan algo que creían haber dejado atrás, ¿no? Y es imposible no decirlo. En el cine, en ese cine y en esa literatura aparece también cada vez con más fuerza la pregunta ética frente a la cuestión palestina, ¿no? No como consigna ni como propaganda, sino más bien como dilema, ¿no? Como conflicto moral, ¿no? Porque una tradición que hizo de la ética una piedra angular no puede eludir la pregunta por el otro, ¿no? Por el daño causado, por los límites del poder, por la responsabilidad que nace cuando se deja de ser solo una víctima de la historia y se pasa a ser el actor inverso, ¿no? Muchas obras del cine y la literatura judía contemporánea, especialmente en Israel, no ofrecen respuestas tranquilizadoras, ¿no? Exponen la incomodidad de la ocupación, el peso de la violencia, la erosión moral que produce la normalización del conflicto, ¿no? Y lo hacen desde un lugar profundamente judío, el de quien se interroga a sí mismo antes de marcar al enemigo, ¿no? Antes de señalar al enemigo. Y ahí también se juega la identidad, ¿no? No en la negación del conflicto, sino en la capacidad de mirarlo sin anestesia, en la voluntad de sostener una ética, incluso cuando resulta incómoda para el propio bando, ¿no? El cine y la literatura judía insisten en una idea difícil pero necesaria, ¿no? La identidad no es un refugio, es más bien un campo de tensión, tal vez un campo de batalla, ¿no? Y quizás por eso siguen siendo tan centrales, ¿no? Porque no nos ofrecen una identidad cerrada, sino una identidad en permanente discusión, ¿no? En el mundo judío contar historias no es entretenimiento, es, yo diría, supervivencia. Después de cada catástrofe, de cada expulsión, de cada ruptura histórica, lo primero que reaparece es el relato, no para glorificar el pasado, sino para hacerlo pensable, ¿no? La Shoah, por ejemplo. Durante años se creyó que no podía narrarse, y sin embargo la literatura y el cine encontraron formas, tal vez fragmentarias, imperfectas, a veces dolorosas, de narrar, ¿no? No para explicar lo inexplicable, sino para evitar el silencio. Y ese gesto también define identidad, ¿no? Una identidad que no se construye sobre el olvido, sino sobre la memoria trabajada, interrogada, transmitida, ¿no? Y hoy, cuando las identidades parecen volverse volátiles, cambiantes, fragmentadas y muchas veces instrumentales, el cine y la literatura judía siguen proponiendo otra cosa. Una identidad que no se declama, sino que se narra, ¿no? Que no se hereda intacta, sino que se reescribe, ¿no? Cada generación vuelve a contar las mismas historias, pero desde otro lugar, ¿no? Y en esa reescritura hay continuidad y ruptura al mismo tiempo. Por eso cuando leemos una novela judía o vemos una película judía, no estamos frente a temas judíos, estamos frente a preguntas universales formuladas desde una experiencia particular, ¿no? ¿Quién soy yo cuando pienso distinto ya a mis padres? ¿Qué hago con una memoria que no viví, pero que me habita, ¿no? ¿Cómo convivo con una tradición que me aloja y a la vez me asfixia? ¿Dónde termina la pertenencia y empieza la libertad, ¿no? El cine y la literatura judía no responden a esas preguntas, sino que las mantienen abiertas.
Y tal vez esté ahí su mayor aporte, ¿no? No decirnos quiénes somos, sino impedir que dejemos de preguntarnos. Porque una identidad que deja de narrarse se fosiliza, y una identidad que se fosiliza se vuelve dogma. En cambio, una identidad que se cuenta, digamos, una y otra vez, de alguna manera sigue viva, ¿no? Como una conversación que no se clausura, como un texto que siempre admite un comentario más al margen. Por eso el cine y la literatura judía no son un espejo pasivo, son un laboratorio identitario, uno podría decir, ¿no? Un espacio donde nos probamos, nos discutimos, nos contradecimos, ¿no? Y quizás por eso incluso quienes se alejaron de la práctica religiosa, incluso quienes dudan de toda pertenencia, siguen encontrándose ahí, ¿no? En una novela, en una película, en una historia que de algún modo los nombra o nos nombra, ¿no? Porque al final, más allá de credos y geografías, ser judío también es eso, ¿no? Pertenecer a una tradición que nunca dejó de contarse a sí misma. Y mientras sigamos narrándonos, discutiéndonos, mirándonos con honestidad, esa identidad con todas sus tensiones seguirá existiendo, no como respuesta, sino como una pregunta viva. Eso es lo que les quería transmitir hoy en esta primera columna del 2026. Bueno, pues con ella nos despedimos y con ella comenzamos este nuevo ciclo del 2026 aquí en este Desde Argentina con Nueva Sion. Gracias por esa mirada, Gustavo, por acercarnos esa identidad judía vista a través de diferentes medios artísticos como el cine, la literatura o la música, tal y como comentabas en esta última afirmación, ¿no? Con Bob Dylan y demás autores como Kafka en el sentido de la escritura y bueno, tantos otros como Woody Allen en la cinematografía de este artista del que parece que queda al menos una última película que se rodará en Madrid este año. Así que estaremos pendientes de esas nuevas narrativas y de tus comentarios en una próxima edición. Muchas gracias. Gracias, Alex, y gracias a todos ustedes y a la audiencia.